Ya, vamos complicando un poco el análisis desde el punto de vista de Bernoulli y veamos un ejemplo. Imagínense un estanque que sale y, y en la mitad del camino entra una tubería que toma agua desde abajo. ¿Ya? Voy a. El agua está saliendo por acá por un orificio y voy a asumir en un principio esa dirección del flujo, donde todo el flujo converge en este punto de entrada y sale. Voy a definir entonces un punto 1 arriba, punto 2 acá abajo, punto 3 allá a la salida, y voy a definir mi punto O, que sería la confluencia, ¿ya? Dentro de todas las tuberías. Entonces, mediante Bernoulli, y el punto O yo voy a tener un Bernoulli que va a ser igual a B sub O. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir desde el punto de vista de Bernoulli? Yo voy a decir que Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en O, más todo lo que son las pérdidas friccionales, desde 1 hasta O, más las pérdidas singulares desde 1 hasta O. ¿Ya? Después puedo decir de que el Bernoulli en O es igual al Bernoulli en 3, más las pérdidas friccionales desde O a 3, más las pérdidas singulares desde O hasta 3. Y finalmente, Bernoulli en 2 es igual al Bernoulli en O, más las pérdidas friccionales de 2 a O, más las pérdidas singulares de 2 a O, menos la bomba, la altura de la de la bomba. ¿Cuáles son las condiciones de borde para este problema? Yo sé que la V1 cuadrado dividido por 2G, 0. La presión en 1 dividido por gamma va a ser igual a 0. La presión en 2 dividido por gamma y es igual a la presión en 3 dividido por gamma y esto acá va a ser igual a 0. Y además yo puedo decir de que la velocidad en el punto 2 al cuadrado dividido por 2G también va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que pasa con Bernoulli en 0? No tengo idea. ¿Ya? No, en el punto intermedio. Y la verdad es que no me interesa. ¿Ya? No me interesa y es una variable auxiliar. Variable auxiliar. Que la defino ahora para efectos de encontrar el sistema de ecuaciones que me relacione lo que ocurre con los puntos con condiciones de borde. Pero después la práctica me interesa que desaparezca. ¿Y cómo puedo hacer de que desaparezca? Esencialmente, yo este sistema de tres ecuaciones lo voy a reducir a dos ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? Tengo el caudal Q1 romano, para no confundirlo con el caudal de arriba, Q2 romano, y voy a tener un caudal Q3 romano, que por continuidad de caudales yo sí sé que va a ser igual al caudal Q1 más el igual al caudal Q2. ¿Ya? Entonces, con esta nueva información, nosotros podemos ir viendo qué es lo que pasa en el tramo Bernoulli en 1. Bueno, eso va a quedar solamente la cota. El Bernoulli en 0 me da lo mismo, lo que sea. La pérdida friccional y las pérdidas singulares entre 1 y 0. Todas estas cosas de acá van a quedar en función del caudal Q1. ¿Ya? Si yo voy desde el punto 2 al punto O, todas las pérdidas friccionales y todas las pérdidas singulares me van a quedar en función del caudal Q2. ¿Ya? Y lo que pasa entre el punto O y el punto 3 me van a quedar en función del caudal Q3, que va a ser igual a Q1 más Q2. Q1 más Q2 romano. Entonces aquí ya inmediatamente comienzan a aparecer algún tipo de complicaciones que hay que tener cuidado para efectos de escribir bien las ecuaciones, porque eh, las alturas de velocidad que yo tengo que ocupar para calcular la fricción en el primer tramo son distintas de las alturas de velocidad que tengo que ocupar en el segundo tramo y son distintas de las alturas de velocidad que tengo que ocupar en el tercer tramo. Yo lo único que sé es que existe continuidad de caudales. Eventualmente, si es que los diámetros de las tuberías son iguales, yo podría decir que también puedo sumar velocidades, pero eso no es un caso aquí genérico, ¿ya? Lo que sí puedo hacer es sumar caudales.
diciendo que el caudal que viene por arriba más el caudal que viene por acá abajo tiene que ser igual todo el caudal que está saliendo hacia afuera. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos un sistema de tres ecuaciones que lo vamos a comprimir a dos ecuaciones. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a sumar estas dos ecuaciones y después vamos a sumar estas dos ecuaciones de acá abajo. Y finalmente vamos a llegar y decir de que el Verneuil 1, que va a ser igual a Z1 es igual al Verneuil 3 más la velocidad en 3 al cuadrado dividido por 2g, factor de 1 más f L dividido por D, todo esto acá evaluado en el tramo 3, más K sub S 3, que sería toda la pérdida de energía singular. ¿Ya? Y esto sería el término de las pérdidas friccionales desde 0 a 3 y más el término de las pérdidas singulares desde 0 a 3. Y a esta cosa acá le tengo que sumar entonces todo lo que son las pérdidas friccionales que es desde 1 hasta 2. Más B sub 1 cuadrado dividido por 2G, factor de FL dividido por D, todo esto acá evaluado en 1, más K sub S 1. ¿Ya? Y después, eso, cuando yo sumo esas dos ecuaciones, obtengo como resultado eso. Ahora, cuando sumo estas dos ecuaciones, voy a obtener como resultado que Z2 es igual a Z3 más B sub 3 cuadrado dividido por 2G, factor de 1 más FL D dividido por 3 más K sub S3, más todo lo que se perdió entre 2 y O, que sería B2 cuadrado dividido por 2G, factor de FLD más K sub S2, y menos delta H la bomba. ¿Ya? Esa sería la ecuación 2. ¿Y cuáles son las incógnitas? Estos, los caudales. Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? Y la última ecuación sería básicamente decir de que el caudal Q3 es igual al caudal Q1 más el caudal Q2, donde sería más. Y tenemos entonces las incógnitas, que son los caudales Q1, Q2 y Q3. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2 y 3. Suponiendo que conocemos todo el resto de las cosas. Esto acá es un sistema no lineal de tres ecuaciones y tres incógnitas. No lineal. No lineal. Y que se resuelve iterativamente. ¿Ya? El próximo video les voy a decir a qué me refiero con iterativamente. ¿Ya? Pero esta es más o menos la idea. Tengo que, cuando hay puntos intermedios, confluencias o bifurcaciones de tuberías, conviene definir un punto intermedio como la confluencia, y definir explícitamente el Verneuil en la confluencia, pero tratarla como una variable auxiliar, que en la práctica yo la defino porque me simplifica la vida, pero después en la práctica no me interesa, ¿ya? Saber su valor. Donde, si defino este punto de acá, yo puedo plantear el Verneuil en el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3, que me quedan en función de esta variable auxiliar. Después opero este sistema de ecuaciones para poderlo reducir a 2, que solamente me queden en función de lo que son las condiciones de borde que yo tengo en el sistema, cota en los estanques y cota en la salida. Y más continuidad de caudales en la confluencia es lo que me permite cerrar entonces ahora el sistema de ecuaciones, que sería un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, que hay que resolver desde el punto de vista iterativo. No es como que yo pueda llegar y tomar acá una ecuación, la reemplazo, la coloco en el otro lado, no va a llegar a una parte, se tiene que resolver desde el punto de vista iterativo. Y para eso
En el próximo video les voy a contar de qué se trata la iteración. Eso, nos vemos. Muchas gracias. Chau.